Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva sesión del CREA, el proyecto de crecimiento personal y de acompañamiento espiritual de Somos Cristianos. Esta sesión la hacemos en castellano porque emitimos para el resto de España, también para América Latina. Hemos recibido interés de varias personas que querían verlo o en directo o en diferido. Como saben ustedes, esto siempre se graba y después lo colgamos en nuestro canal de YouTube para poder continuar pues, en pequeños grupos o en debates posteriores. Hoy contamos con José Luis Iriberri Díaz. Él es jesuita, es biólogo, es teólogo, se dedica al counseling, es fundador de la Escuela Ignaciana de Eneagrama. Ha sido el diseñador del Camino Ignaciano y director de la Oficina del Peregrino, cosa que también nos sitúa en una persona que está en proceso, que está en camino acompañando personas que están también en camino. Es profesor en la Escuela de Turismo San Ignacio de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y hoy nos va a presentar esta charla que nos ha parecido ya desde hace tiempo muy interesante. De hecho, José Luis espera desde hace un año, bueno, no espera, pero habíamos acordado desde hace un año esta charla cuando iniciamos el proyecto CREA. La charla que le pedimos fue Introducción al Eneagrama como un recurso para el autoconocimiento personal y espiritual y un claro complemento a la experiencia de discernimiento ignaciano, una aportación única y extraordinaria que la Compañía de Jesús hace a la Iglesia y a todos aquellos que quieren buscar en su interior los caminos por los que Dios camina en sus vidas. Bueno, vamos a continuar con nuestra estructura de siempre. José Luis nos hará una charla de unos 45 minutos y después daremos paso a un espacio de diálogo, de debate, de preguntas que seguro que nos enriquecerá a todos. Quiero agradecer, José Luis, tu presencia hoy aquí, el tema preparado, seguro que con mucha ilusión. Quiero insistir de nuevo que la Escuela Ignaciana de Eneagrama nos permitirá a cualquiera que esté más interesado en profundizar en lo que José Luis nos introduzca, a ir profundizando sobre estas cuestiones. Hay una web que consta en nuestra página también y que ya daremos al final de la sesión por si alguien quiere conocer todavía más y profundizar más. Gracias a todos los que estáis presentes aquí al otro lado del Atlántico y un saludo también agradecido, José Luis, por estar hoy con nosotros. Adelante. Bueno, el agradecimiento es mío. Espero que les guste esta introducción al eneagrama, que no puede ser más que unas pinceladas, ¿verdad? Porque es un tema largo, profundo. Nosotros hacemos talleres de 3 fines de semana que son 54 horas. O sea que voy a hacer una introducción pequeñita a ver si entendemos qué es esto del eneagrama y nada, pues animar a la gente a que profundice también. Hay muchas formas de profundizar, ¿verdad? Bueno, pues sin más introducción vamos a meternos en el eneagrama, que es lo que nos convoca hoy en este lugar, ¿verdad? Y aquí, pues, desearía yo hablar de esto, este instrumento, porque el eneagrama es un instrumento para poder crecer y desarrollarnos más como seres humanos, ahí en esa humanidad que todos somos. Y nada, pues empezamos entrando ya, pues entrando muy mal, porque resulta que he puesto la última diapositiva en lugar de la primera. Vale, la pregunta es, todos queremos ser felices y invitados a esta vida, porque de alguna manera somos invitados a vivir y a existir en este universo, ¿verdad? Pues ahí se nos plantea una cuestión y es vivir esa vida que vale la pena o perderse y desorientarse buscando una vida que nos parezca que sea feliz. El eneagrama nos plantea un dilema ya de origen en nosotros mismos, un dilema sobre hacia dónde y cómo vamos a orientar nuestras vidas. Esa orientación que cada uno de nosotros ha de tomar ya desde su origen, desde el inicio de nuestra vida. Ahí tenemos a esos bebitos, digamos, al fetus en formación, en crecimiento interior,
y vivimos en un contacto con nuestra propia madre. Vamos creciendo, desarrollándonos dentro de una seguridad que es muy potente, muy fuerte, en una sensación de unión muy profunda. Y ya ahí tenemos en ese momento inicial una experiencia de, bueno, hay un mundo exterior, hay un mundo interior, nuestro subconsciente está ahí trabajando y nos llegan unas influencias que poco a poco vamos asimilando y vamos situando, más bien o más mal. Dicen los psicólogos que en el momento de nuestro nacimiento tenemos una experiencia que es una experiencia que nos marca, ¿no? Un trauma somatosensorial que para nosotros nos plantea ya un cuestionamiento, ¿no? Un interrogante profundo sobre la vida, sobre la existencia. 3 preguntas que podemos decir. Una primera pregunta que es sobre el sentido de lo que existe, de todo lo que hay, ¿no? Pueden parecer preguntas filosóficas, pero nuestro subconsciente, que es muy filosófico, ya empieza a sentir y a experimentar cosas que le plantean preguntas. Una pregunta sobre el valor, ¿no? ¿Qué valor tengo? ¿Qué valor tiene todo? ¿Qué es lo que yo significo para unos y para otros? Y la pregunta sobre el hacer, ¿eh? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se ha de hacer? Evidentemente estas 3 preguntas no aparecen pues en los primeros meses de nacimiento, pero estas preguntas están ahí y son preguntas básicas que a lo largo de nuestra vida, cuando nos vamos desarrollando, van surgiendo repetidas veces. Tenemos pues como 3 problemas en nosotros. El problema de la inseguridad, si nada tiene sentido, o si yo no conozco el sentido, o si nadie me explica el sentido, entonces ¿qué? El problema de la autoestima, ¿verdad? Ese valor hacia las personas, ese valor que yo tengo, el valor que tienen los otros, mi valor respecto a ti, ¿qué valor te doy yo? Ahí es la autoestima. Y después, el lugar en el mundo, ¿eh? Esa necesidad de autoafirmarnos, de decir, bueno, ¿yo qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Y qué es lo que está pasando en esas relaciones de poder y de autoridad entre unos y otros? Que de pequeños no nos damos cuenta, o sí que nos damos cuenta, cuando empezamos a ver esas relaciones con otros hermanitos o con otros niños, niñas que están también por allá, o incluso con nuestros padres, ¿no? Autoafirmación, inseguridad, autoestima, 3 problemas que poco a poco vamos interiorizando y a los que hemos de dar una respuesta. El punto de partida es esta pregunta sobre hacia dónde orientamos nuestra vida. Todos queremos ser felices, por supuesto, ¿vale? Pero parece que no sabemos demasiado el cómo ser felices. Y es que cuando llegamos a este universo, ¿no? Cuando llegamos a esta vida que se nos invita a existir, porque nadie ha elegido, ¿eh? Nadie dijo, pues yo me voy a ese planeta que está ahí y voy a empezar a vivir. Bueno, pues aparece en nosotros lo que la psicología nos llama ese trauma somatosensorial, que en realidad es una experiencia de ruptura, ¿no? Muy grande entre nuestra madre y nosotros, o desde el enneagrama, entre aquello que nos ha originado y ese ser que nosotros nos descubrimos ser, ¿no? Esa unión profunda que está con la madre y nosotros vamos experimentando de alguna manera esas influencias que vienen desde fuera y entonces hay un exterior, hay un interior, nuestro subconsciente se va poniendo ya a trabajar y a pensar, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando en todo esto? No somos conscientes, o sí, mínimamente, vamos tomando una conciencia que se nos va desarrollando y ahí hay como 3 preguntas, 3 problemas, 3 preguntas cuando nos situamos en el mundo. Una es sobre el sentido de la vida, el sentido de lo que existe. Otra pregunta es sobre el valor de las cosas, el valor de las personas, el valor de la vida. Y otra pregunta que podríamos decir es como oculta, es los juegos de poder y de autoridad, ¿no? El lugar en el mundo. ¿Qué es lo que se espera que yo tengo que hacer y dónde me tengo que situar?
Ahí hay tres cosas básicas, la inseguridad, la autoestima y la autoafirmación. Esas tres puntos, esas tres preguntas, esos tres problemas que están en nosotros incluso desde el momento de la concepción, dirán algunos autores de Enneagrama. Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, un ruso armenio que, bueno, era un buscador de la verdad, decía él introdujo la teoría del enneagrama dentro del mundo occidental. Lo trabajó sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el mismo momento en que la psicología moderna empieza también a trabajarse y a fondo. Ahí está él intentando comprender lo que él decía, las leyes del universo, es decir, cómo nosotros hemos sido formados y cómo respondemos. Y ahí a él se le ocurre ver al ser humano como una especie, dice él, de sistema de transporte. Entonces, explica, el ser humano es como una especie de conjunto, de sistema, como un todo, que es casi exactamente comparable a la organización para el transporte de un pasajero, que consiste en un carro, un caballo y un cochero. Estamos a principios del siglo XX. En el caso del hombre real, el pasajero es el dueño del carro. Antes de que nuestra naturaleza estuviese en mal estado, porque ahora estamos en mal estado, los cuatro en este equipo, caballo, carro, conductor, pasajero, todos formaban una unidad. Todas las partes tenían un entendimiento común, sabían dónde iban, cuál era su destino, sabían cómo llegar a ese destino. Todos trabajando juntos, descansando juntos, comiendo al mismo tiempo, de tal manera pues que nuestro ser humano tenía un camino, tenía un destino y se desarrollaba con normalidad. El problema de este ser humano es que esos tres elementos que nosotros en Enneagrama pues describimos como la cabeza, que sería pues el cochero, aquel que lleva las riendas, el corazón, que sería el caballo, el impulso, ese impulso del corazón, y después el cuerpo o el vientre, que sería el carruaje, pues en un momento determinado la comunicación entre ellos se cortó, dice Gurdjieff. Cada parte se individualizó, cabeza, corazón, vientre, separada del resto. Ahora a veces era necesario que trabajasen juntos, pero eso resultaba imposible. Una parte quería una cosa, otra parte quería otra cosa. Y ahí el sistema se rompe, ahí el sistema se destruye. Y eso es lo que genera en nosotros una situación en la que, de alguna manera, pues entramos en una búsqueda infructuosa de esa felicidad a la cual hemos sido llamados. Tres elementos en nosotros, pues la cabeza, el corazón y el cuerpo. Cada uno estirando hacia un lado diferente, buscando cosas diferentes, no viviendo en unidad. Y ahí, pues como podéis ver en esta imagen, el pobre niño, pues con dolor de cabeza, sin saber demasiado hacia dónde tirar. Esa disociación de estas tres fuerzas, de estas tres energías, de estos tres centros, decimos en Enneagrama, pues crea en nosotros una falsa sensación de seguridad, porque o nos ponemos con uno o nos ponemos con otro, pero como no podemos entender a los tres al mismo tiempo, ahí nos separamos. Y aparecen en nosotros, podemos decir, como dos vidas en una. ¿Qué quiere decir dos vidas en una? Quiere decir, pues, esas dos caras de la misma persona en la cual nosotros nos reconocemos con tanta frecuencia. Es que no sé, yo que soy tan bueno, pero el otro día me salió, bueno, pues ahí estamos. Por un lado, el deseo de sentir con los otros, esa empatía que tenemos, el placer de pensar en cosas grandes, superiores, o el saberse mejor de lo que se observa a primera vista, ¿vale? No, si es que hay un fondo en mí, ¿verdad? Hay algo en mí, una presencia en mí.
Y esa manía, otro lado, que no hay manera de evitarlo, de pelearse por todo, ¿vale? O de no pelearse por nada, ¿no? Decir, no, no, es que yo no me peleo por nada. O de hacer algo o de no hacer nada. La manía de imponerse o de disminuirse, de autocentrarse o de autodividirse en porciones inconexas y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Vivimos, pues, como una especie de división, de separación, de ruptura. Y ahí es lo que aparece, lo que nosotros decimos, esas dos vidas, esas dos caras en la misma persona. Una que decimos la persona auténtica, el yo auténtico, el yo verdadero, que puede tener estas características, ¿vale? Es decir, una persona que responde a sus sentimientos y pensamientos, dice lo que realmente siente, dice lo que realmente piensa, que se presenta tal y como es, que se comporta sin artificios, naturalmente, que no interpreta papeles, que es en ella misma, vive sin esconderse, ¿no? Sin fachadas, sin corazas, ¿no? Esas protecciones, que se comporta de una manera propia, original, ¿vale? y no simple, sino con toda la complejidad que tiene la persona y la vida, que conoce a fondo lo que pasa en ella y se enfrenta con esa realidad interior, que es sincera, que no finge, que es sincera respecto a sí misma, no se engaña, que se descubre a los demás y se da a conocer con su verdadero yo, que no se engaña a sí misma. O sea, una persona perfecta, ¿vale? Esa persona perfecta, esa persona auténtica, ese yo auténtico, ese ser humano auténtico existe en nosotros, ¿no? Desde el punto de vista del eneagrama, ese es nuestro origen. Venimos de ahí, ¿vale? Somos seres auténticos. Pero por otro lado nos damos cuenta que muchas veces actuamos en el otro lado, es decir, hay una fuerza que nos impulsa pues a expresar lo contrario de lo que realmente siento o pienso, ¿vale? Hemos aprendido a ocultarnos, que nos presentamos de una manera distinta a cómo realmente somos y fingimos sentimientos, fingimos voluntades, fingimos a los demás, que nos comportamos artificialmente, copiamos papeles, copiamos roles, que vivimos detrás de una fachada, enseñamos a los demás aquello que queremos que vean, pero no nuestra verdad, representamos papeles, presentamos unas conductas estereotipadas, ¿vale? Que todo el mundo hace eso, pues yo también, ¿vale? No somos auténticamente nosotros. Bueno, pues ahí tenemos esas personas que no son sinceras, que se engañan a sí mismos, que engañan a los demás, creyendo que realmente están diciendo la verdad y no es cierto. Bueno, aquí tenemos todo este comportamiento que diríamos falso, que diríamos que es fachada, diríamos que es una imagen y que no expresa nuestro verdadero yo. Ahí tenemos pues estas dos posiciones, ¿no? La persona auténtica y la persona que no lo es. Y estas dos posiciones están en nosotros. El problema es que no nos damos cuenta, lo mezclamos todo. Y como lo mezclamos todos, pues entonces no llegamos a ser verdaderamente personas auténticas. Thomas de Anselburg, él hablando sobre la persona, pues dice que nos imaginamos la realidad y la pensamos según lo que creemos y por eso no somos auténticos. O bien reaccionamos según nuestros filtros personales, es decir, vemos la realidad como nosotros queremos, con nuestras creencias, con nuestros prejuicios y por eso no estamos conectados a la amplitud de toda la realidad, no vemos y por lo tanto reaccionamos de una manera estrecha. Actuamos, pues, también en función de criterios exteriores. Muchas veces hacemos lo que nos han dicho, los que nos han mandado, como nos han educado, y eso nos parece que es nuestra forma de ser, ese yo. Y delante de esta falta de autenticidad, lo que hacemos es o bien renunciar a ser nosotros mismos, o bien rebelarnos, imponernos y hacer que la realidad sea como yo digo que tiene que ser, como yo la veo, como yo creo que tiene que ser. Vivimos, pues, en una confusión total respecto a lo que es nuestra vida y lo que es el camino hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque vivimos alejados de esa experiencia de autenticidad que somos nosotros mismos. Dos caras en nosotros, ¿vale? Nos ocultamos, no nos mostramos tal y como somos
Y cuando nos preguntan realmente qué es lo que tú vives, quién eres tú, ahí nos sentimos también perdidos, ¿no? Y nos salen un montón de cosas, pero que están mezcladas, que no funcionan. Desde el punto de vista del eneagrama, todos y cada uno de nosotros tenemos en nosotros esas gafas puestas, que es la personalidad, el ego o el carácter, esa forma de ser, de hacer, que son unas gafas. Eso quiere decir que no son nada que nos pertenezca naturalmente, sino que nos lo hemos puesto, ¿eh? Es algo que ha venido así en nosotros. Lo cual es bueno, porque igual que te pones unas gafas, también te las puedes sacar. ¿Qué es lo que entenderíamos, pues, por carácter, personalidad, ego, carácter, según diferentes autores? Bueno, pues esa ego, personalidad o carácter sería un estilo de pensar, de percibir las cosas, de sentir y de comportarse. Por lo tanto, es un estilo que es mi estilo, que lo hemos convertido en una costumbre, ¿eh? Y que por eso nos parece normal, porque como siempre sale él, pues tiene que ser que es lo normal, ¿eh? Pero fijaos que ya estoy diciendo que no es normal. Está ampliamente automatizado. No tienes que pensar tú, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. No, es tu forma de reaccionar, es como tú reaccionas. Y no somos conscientes ni cuando lo utilizamos, ni tampoco de cuándo empezamos a utilizarlo. Es decir, de cuándo, en qué momento empezó todo y nos acostumbramos a vivir de esa manera. A este ego, a este carácter, a esta personalidad o ego carácter, como decimos nosotros, formado por pensamientos y emociones, es a lo que nosotros debemos esa falsa visión de la realidad. Lo que hace que cuando nos enfocamos hacia el camino de la felicidad e intentamos ser felices y buscar nuestra felicidad, lo que estamos haciendo es buscar y ver desde ese estilo, esa costumbre automática, que en realidad no responde al verdadero yo, sino que responde a una protección que nosotros hemos creado justamente por esa desintegración de cabeza, corazón, vientre, que hemos experimentado ya desde el origen de nuestra existencia. El yo, pues, nuestro verdadero yo, auténtico yo, es un misterio a comprender y a descubrir. Es un misterio que hemos también de utilizar para convivir con las otras personas. Ustedes saben que Carl Jung, él trabajaba el tema tipológico también, pero se acercaba a él diciendo que lo necesitamos, es una herramienta, es un instrumento que proporciona unas perspectivas, unas líneas de actuación, es decir, un marco concreto para poder comprender un poco mejor ese caos de nuestras relaciones. Poner como una apariencia, una semblanza de orden dentro de lo que muchas veces se nos aparece como algo muy complicado. Muchas veces decimos a la otra persona, ya te conozco, ya sé por dónde vas, pero si te conozco mejor que tu madre te conoce a ti. Bueno, esa es una forma de poner al otro en un cuadro. Somos un misterio, ¿eh? Esos marcos no funcionan, porque la persona será siempre un misterio y por lo tanto va a haber en todo momento algo que va a quedar ahí misterioso, incluso es misterio para nosotros, ¿verdad? Pero las tipologías nos pueden ayudar a ir trabajando sobre nosotros mismos y a ir trabajando sobre los demás. El eneagrama sería, pues, como una especie de sistema tipológico para ayudar a comprendernos y a comprender a los demás. Si somos como una especie de lata, ¿no?, cerrada, pues bueno, el eneagrama sería como un abrelatas, que nos abre la lata y nos ayuda a descubrir ese yo que está dentro, pero que lo tenemos protegido con ese aluminio, lo tenemos protegido ahí con ese acero para que no sea herido, ¿eh? Frente a esas tres preguntas, esos tres problemas que decía al principio, ¿no?, frente a esa inseguridad, frente a esa autoestima baja o frente a esa necesidad de autoafirmación, bueno, pues la protección me ayuda.
pero no podemos vivir desde la protección. Si yo me protejo, tú te proteges porque nos vamos a proteger los dos, entonces ahí lo que va a haber va a ser división, separación. Solo si somos capaces de ser auténticos y demostrarnos desde nuestro verdadero yo, tendremos alguna oportunidad para poder vivir de otra manera. Cada uno de nosotros tenemos como un acento, dice el eneagrama. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos duele. Y por eso, en contacto con ese dolor, lo que nosotros hacemos es crear una protección. El eneatipo 8, por ejemplo, la posición 8, le duele la debilidad, sentirse débil, sentir que los demás, alguien, pueda pasar por encima y me apisone. Al eneatipo 4 le duele la ordinariez, la mediocridad, el que este mundo no tenga un valor real a las cosas. Al tipo 9 le duele el conflicto, al que haya conflicto, al que hayan problemas. Y en el tipo 1 le duele mucho cuando las personas no saben caminar junto a él y no saben orientarse al destino que realmente tenemos, a que las cosas nos hagan bien. Y le duele mucho, pues eso, que la gente no lo haga bien y que eso, pues a él le cree un conflicto y una irritación profunda. Al tipo 2 le duele pues mostrar sus necesidades, aquello que él también le gustaría tener y hacer, pero que de alguna manera renuncia a ello. Y al tipo 3 le duele el fracaso, el no éxito. Y al tipo 7 le duele el sufrimiento, sentirse sufriendo que está ahí. Y al tipo 6 le duele el romper las normas, el que algo que se ha pedido y se ha dicho, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera, pues no se llegue a ello, ¿no? Y se cambie. Y entonces hay un desorden, hay algo que a él le produce, pues eso, inseguridad. Y en el tipo 5, pues le duele el vacío interior, el sentirse vacío y el no saber, el no conocer. Ahí tenemos, pues, estos 9 eneatipos. Frente a ese dolor nos defendemos. Frente a ese dolor que experimentamos tenemos que crear una protección. Y ahí tenemos el eneatipo 8 que frente a la debilidad pues se muestra fuerte y seguro. Si alguien tiene que empujar, voy a empujar yo. Si alguien tiene que defender, voy a defender yo. Si alguien tiene que pelearse, yo voy a pelearme. Porque ya estoy viendo venir que aquí van a pasar por encima y eso yo no lo soporto y no lo acepto. Por eso en el tipo 8 decimos que es un tipo muy, muy seguro, muy fuerte, independiente en su fuerza. En el tipo 9 lo que hace es protegerse contra los conflictos y da una imagen de paz, de tranquilidad, de que aquí no ha pasado nada, de que en el fondo no me afecta nada. Yo soy una persona equilibrada, una buena persona y todo el mundo se entiende bien conmigo. Pero atención, eso es una imagen. Es una imagen en el fondo, dentro de su propio interior, sí que siente, le sabe mal, le siente un enfado, le siente mal que la gente pues no le tenga en cuenta, por ejemplo. Claro, es tan tranquilo que nadie va a preguntarle nada. En el tipo 1 es la persona correcta. Le sabe mal enfadarse, le duele enfadarse, por eso quiere que las cosas se hagan bien y que se hagan muy bien, que todo sea perfecto, correcto, como tiene que ser. Y ahí le vemos como una persona prudente y tolerante, pero claro, tolerante respecto a lo que él decide, porque su protección es que las cosas salgan como él cree que tienen que salir, esforzándose al máximo, pero criticando también al máximo a todos los demás. Ahí tenemos pues estos 3 eneatipos, 8, 9 y 1, defendiéndose. Fíjense que estos 3 eneatipos intentan situarse en el mundo, situarse en la realidad. 1 no creando conflictos, el 9, otro imponiendo su fuerza, eneatipo 8, 1 imponiendo su ley, imponiendo su visión de las cosas.
El eneatipo 7, el 6 y el 5. El eneatipo 7 es aquel que se ve a sí mismo como una persona que abre oportunidades, positivo, simpático, encantador, que siempre intentas salir por el lado bueno, vivir en el lado luminoso, no en el lado oscuro. Con lo cual, bueno, le vemos como corriendo, alejándose de todo lo que sea sufrimiento, de todo lo que sean problemas, él intenta evitarlos. Del tipo 6 es una persona que se ve a sí misma como muy fiel, como muy responsable, como alguien que ayuda a las personas a tirar adelante, al grupo, los problemas, a solucionar problemas, muy atento a esas cosas, comprometido, pero al mismo tiempo pues experimentando mucho ese miedo a la realidad y ese miedo a que sucedan cosas que él no pueda controlar. Y el tipo 5 se muestra como una persona que habla bien, una persona sabia, una persona que ha estudiado y conoce. Fíjense que tenemos aquí el 7, el 6 y el 5, que eran los que ponía yo en ese triángulo, que los ponía allí juntos, en esa esquina del triángulo equilátero, en el cual se preguntaban sobre el sentido de las cosas, sobre el lugar de las cosas, el porqué de las cosas. Bueno, pues aquí tenemos estos tres que buscan ese sentido. Y por último, los otros tres eneatipos, de tipo 2, que se ve a sí mismo como una persona solidaria, una persona generosa y que se dedica su vida a ayudar a los demás, a ver cuáles son esas necesidades ocultas, incluso de las personas, y ayudarlos en eso. Y tanto ayuda que al final se olvida de sí mismo y de sus propias necesidades. Ahí es donde lo tenemos, en el tipo 2. Una persona, pues eso, muy necesaria. En el tipo 3, lo que tiene miedo es al fracaso. Bueno, pues ahí busca la imagen del éxito. Y se ve a sí mismo como una persona exitosa, admirable, una persona que es trabajadora y que trabaja y que es eficiente en el éxito, en la búsqueda del éxito, no como otros. Y en el tipo 4, recuerden que era la mediocridad, esa ordinariez en la vida. Bueno, él se ve a sí mismo como una persona distinta y diferente, ¿no? En el tipo 4 busca la profundidad de las cosas, una profundidad que para otros eneatipos pues no es necesaria, porque lo que buscan es más acción, o lo que buscan más es comprender cosas, pero en el tipo 4 es acercarse al sentimiento y a la sensibilidad, alguna cosa así más profunda. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo, cada uno de nosotros? Pues el eneatipo 8 dice, yo soy fuerte y seguro, me veo así. En el tipo 9 yo me veo como pacífico. Yo me veo en el tipo 1 como una persona correcta. En el tipo 2 como una persona necesaria. En el tipo 3 una persona que tiene éxito. En el tipo 4 una persona que se ve distinta. En el tipo 5 sé de qué hablo. En el tipo 6 soy fiel. En el tipo 7 soy una persona simpática. Así es como cada uno de nosotros nos vemos y nos sentimos. Así es como nos queremos presentar a los demás. Pero fíjense que esa es la imagen exterior. Es la parte de la lata. Pero ¿qué es lo que hay dentro de la lata? ¿Quién soy yo en realidad? Porque a lo mejor la lata no nos dice lo que hay dentro. Fíjense en esas latas que tienen ahí en la imagen. Bueno, pueden ser desde judías o lentejas hasta atún o... ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Sardinas? ¿Por qué no me muestras lo que hay en tu interior? Porque nos protegemos. Porque hay cosas que me duelen y quiero protegerme. Lo que decimos de nosotros mismos, de lo que hablamos, es de nuestro exterior. De alguna forma, cada uno de nosotros vivimos como dentro de una nuez. Y en el interior de esa nuez, bueno, pues está nuestro verdadero yo, en el centro. Ahí en Eneagrama hablamos de esa esencia universal que está en nosotros. Esa esencia universal que podemos decir es esa presencia de Dios, esa divinidad
que nos marca desde el principio, que nos da origen, que nos llama a la vida. Esa es la esencia universal. Esa esencia universal, como pueden ver ustedes aquí, pues tiene como una especie de diferentes salidas, ¿no? Que, como pueden comprobar, en el enneagrama son 9 salidas o 9 dones diferentes, ¿no? El que es negociador, el que es reformador, el que es asistente, el que administra, el creador, el sabio, ¿vale? El facilitador, el optimista, el campeón, el fuerte. Bueno, pues todo esto son esos dones, esas cualidades, esas características esenciales que recibimos en el momento de nuestro nacimiento. Todo eso es la vida auténtica, es la vida que nosotros descubrimos cuando somos capaces de ir hasta la profundidad más profunda de nosotros mismos y nos encontramos con ello. Pero claro, hay una protección, aquí ya tienen una primera capa de protección frente a los conflictos, pues me protejo, frente a la cólera me protejo, frente a necesitar yo cosas me protejo, ¿vale? Al fracaso, la mediocridad, todo esto es una protección ya. Y esta protección, seguimos hacia afuera, produce en nosotros un efecto, es decir, despierta en nosotros una forma de defendernos. Por ejemplo, el olvido, ¿vale? Me olvido de aquello. Pereza, ¿eh? Sentir pereza. Ay, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que ponerme aquello, ahora tengo que decirle, pues por ejemplo, ahora tengo que decirle que me ha sentado mal o que ha abusado de mí o que me lo podía haber preguntado o que ese trabajo que me dio no me gustaba y prefería otro. No, no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces me insensibilizo y creo esa imagen protectora, que es la más exterior, afuera ya de esa nuez. Soy pacífico, soy una persona equilibrada, yo no creo problemas. Aquí es donde nos encontramos, pues, ¿no? Este sería lo que nosotros llamamos el eneatipo 9. Aquí tenemos el eneatipo 1, el eneatipo 2, y el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cada uno de nosotros naciendo desde nuestra esencia, pero con los años, a fuerza de experiencias, vamos saliendo, creando nuestras protecciones hasta el final. El enneagrama es un instrumento que nos ayuda a conectar esa apariencia externa que nosotros hemos desarrollado con nuestro verdadero interior. Si yo me considero esta persona fuerte y directa, puedo ir descubriendo cómo esta forma de protegerme ha ido existiendo a lo largo de muchos años en mi vida y también puedo darme cuenta que en el fondo soy, sí, una persona fuerte, pero también compasiva y también inocente que está en mi interior. Así aquel que es eneatipo 8, que él se ve a sí mismo como fuerte y como duro, de repente se descubre inocente, tierno, como si fuera un niño, y se da cuenta de que en el fondo he estado protegiendo a ese niño durante muchos años. Y aquí nos encontramos, pues, con nuestra propia vida, podemos decir, que es esa vida que Dios nos ha dado, pero modificada por nuestras defensas. ¿Quién está detrás del enneagrama? ¿De dónde viene el enneagrama? Bueno, muy rápidamente, como ya he dicho antes, el enneagrama es un sistema tipológico, pero este sistema tipológico que se fundamenta pues, en 9 descripciones de personalidad determinadas, pues nace, no sabemos dónde, no sabemos cuándo. Gurdjieff él dijo que lo había aprendido, lo había descubierto en uno de sus viajes como embajador, como investigador de la corte de la zarina rusa en Afganistán, en una comunidad sufí en la que él pasó un tiempo aprendiendo todo lo que los sufís pues comunicaban, hablaban y decían. Bueno, no sabemos, pero ciertamente podemos ver unas conexiones, no solo con el sufismo, sino también con
el cristianismo, con los padres del desierto. Evagrius Ponticus, él ya habla de 8 más 1, no son 9, pero son 8 más 1 caracteres, formas de hacer, de funcionar, que se pueden observar entre los ermitaños, entre los padres del desierto. 9 pasiones que están ahí presentes y que corresponden con lo que Gurdjieff introduce y sobre todo lo que introducen también Claudio Naranjo y Óscar Ichazo, ya al final, bueno, en la última parte del siglo XX, que tenemos ahí. Y nosotros, pues los jesuitas, Robert Ox fue uno de los profesores en la Universidad de Chicago, Loyola Chicago, y que aprendiendo de Óscar Ichazo, pues también introdujo el enneagrama dentro de la espiritualidad ignaciana, los ejercicios espirituales y como instrumento de autoconocimiento. Una de las profesoras más de los tiempos más iniciales y que más ha desarrollado el enneagrama moderno es Helen Palmer. Y ella misma dice, en nuestro tiempo nos miramos a nosotros mismos a través de lentes psicológicas, pero esta perspectiva tiene menos de 100 años de antigüedad. El enneagrama, con su anclaje psicológico, porque estamos hablando de esa psique, de esa constitución del ser humano, en las antiguas pasiones espirituales, en aquello que ya nos viene de la tradición sufí, de la tradición cristiana de los primeros padres, constituye un modelo mucho más maduro del desarrollo humano. Es más global, es más holístico. El enneagrama es un sistema místico anclado en el tipo psicológico, pero que va mucho más allá de los parámetros convencionales. Ahí estamos, pues, ese sería ese origen del enneagrama. Pero ¿de dónde viene esa forma de comportarme? ¿De dónde viene que mi personalidad sea esta y no sea otra? Es decir, ¿de dónde viene que yo me sitúe más en un eneatipo o en el otro? Y ahí, pues, aparece de nuevo esa metáfora del carruaje que nos decía Gurdjieff. Porque fíjense que hemos hablado del corazón, de la cabeza y del vientre, pero no hemos hablado precisamente del pasajero que decía Gurdjieff. En el fondo, ese pasajero que está en nosotros es la esencia de vida, esa llamada a ser. Es un don personal de vivir, ¿no? Decía Jung, el Atman o el deseo de vida. Nuestra esencia que está en nosotros, esa llamada a existir, es precisamente la que nos dirige, la que sabe cuál es el camino que nos va a llevar hasta la felicidad. El problema está en que ni el cochero, la cabeza, ni el corazón, el caballo, ni el cuerpo, el carruaje, están coordinados y trabajando juntos para seguir las instrucciones que nuestro ser esencial, nuestro verdadero yo que va sentado ahí dentro, les está indicando y les está diciendo. Nos hemos desintegrado, cabeza, corazón, vientre, y la esencia ya no tiene poder, fuerza para dirigir nuestros pasos. Los gemelos univitelinos nos lo dicen, ¿no? Cuántas veces esos niños tan bonitos y que se parecen tanto el uno al otro, y en cambio, pues ahí les vemos totalmente diferentes, ¿no? Que tienen formas de hacer y de funcionar que no se parecen. Cuando les dices, bueno, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, parece que hayan tenido una percepción diferente de sus padres cuando nos hablan de ellos. O tienen una percepción totalmente diferente de la escuela a la que fueron los dos a la misma escuela y el entorno era totalmente era diferente según su propia percepción, pero ellos eran los mismos. Entonces, ¿de dónde viene esa diferencia? Nosotros pensamos que la diferencia viene de esa esencia, de ese pasajero que cada uno de nosotros tenemos dentro. Por lo tanto, nuestro origen esencial es el que nos marca respecto a esa desviación o esa protección que nosotros creamos. Cada uno de nosotros, la nuestra. Hay 9 diferentes. Nuestro entorno, podemos decir, la familia, la religión, la escuela, la cultura en la que nosotros estamos y crecemos,
nuestro ADN, esa combinación genética. Todo eso de ahí evidentemente influye también en nuestro carácter. Pero desde el punto de vista del eneagrama, la influencia es respecto a esa protección que nosotros creamos. Si hemos de crear más protección o menos protección. Desde nuestro punto de vista, pues la base de la construcción de nuestro comportamiento sería la esencia, ¿no? Esa llamada interior, ese yo, ese alma, ese Atman que está en nosotros, que es un regalo, ¿no? Es un regalo que recibimos en nuestro inicio. El temperamento, eso que hablamos, esa genética que vendría ahí encima de esa esencia y que se une a ella. Y después esa personalidad que identificamos con todos esos factores ambientales, desde el país, desde la raza, desde la cultura, la religión, la escuela, los compañeros, los maestros, que evidentemente van también pues condicionando ese comportamiento. Todos estos elementos, de una manera o de otra, pues van haciendo que vayamos creciendo, formándonos como adultos y que nuestra vida adulta sea más o menos funcional. A partir de nuestra esencia, cada uno nos desarrollamos. Si conectamos con nuestra esencia y dejamos que sea la esencia la que organice nuestra vida, entonces ahí lo que tenemos es un equipo imbatible. Fíjense, si cada uno de nosotros surge desde nuestro origen, es decir, si no se protege para nada y comparte lo que esencialmente es, pues ahí tenemos, pues eso, en el tipo 5, una persona clara, sabia, que sabe hacia dónde van las cosas, y el tipo 6, una persona que discierne las cosas y que facilita los problemas. En el tipo 7, la persona optimista y espontánea, que siempre ve posibilidades allí donde hay problemas. Y el tipo 8, el fuerte, el campeón, el que siempre está presente y defendiendo. Y en el tipo 9, la persona tolerante, ¿no? Y negociadora, porque sabe bien cómo manejar los conflictos. Y en el tipo 1, esa persona reformadora, imparcial, correcta. Y en el tipo 2, servicial, atento siempre ahí a las necesidades. Y el tipo 3, esa persona eficaz, ejecutora, que hace las cosas. Objetivo 1, objetivo 2, vamos a por ello. Y el tipo 4, esa persona que no es como los demás, es tan original, es tan creativa, que realmente aporta una belleza que a los demás pues les puede pasar de largo. De alguna manera, todos y cada uno de nosotros hemos de descubrir esa esencia oculta dentro de la lata, protegida a fuerza de años, pero esa esencia, ese yo esencial que está en nosotros y que es nuestro sentido y que nos ayuda a vivir y a alcanzar esa felicidad que está en nosotros. Víctor Frank decía, yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir aún en las peores condiciones. Ya sabéis que estuvo en los campos de concentración nazis, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Desde el eneagrama, ese sentido es esa esencia particular, ese don a la vida que tú recibiste. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo que hemos de hacer, pues, nosotros es intentar ser nosotros mismos, conectar con esa esencia interior que el eneagrama nos ayuda a descubrir. Vamos concluyendo ya, pues. No somos lo que aparentamos. Yo no soy lo que vosotros veis. Lo que vosotros veis es lo que yo os quiero enseñar y lo siento mucho, pero yo me protejo. Igual que tú te proteges, igual que todos se protegen. En nosotros hay siempre en juego ese juego, esa lucha, podemos decir, entre mi esencia y mi nuevo carácter. Y muchas veces nos sale aquello de no me vas a cambiar porque yo soy así. ¿Vale? Y yo soy feliz como yo soy, pero no es cierto, no somos felices. Cuando nosotros nos protegemos, cuando sale esa ira, ese enfado, cuando sale ese miedo, cuando sale esa conciencia de yo me sacrifico por todo el mundo y aquí no hay nadie que se sacrifique por mí, esa protección, esa forma de hacer cuando la experimentamos y es presente en nuestras vidas, nos damos cuenta, no soy feliz
y no sé cómo ser feliz. Tal vez tú digas, bueno, no es mi problema, yo ya estoy bien como estoy. Pero preguntemos también a aquellos que viven con nosotros y preguntémosles si realmente somos la persona que ellos pensaban que éramos o si de alguna manera pensaban o a veces hemos mostrado que hay mucho más en nosotros de lo que realmente dejamos salir. El eneagrama, pues, como un instrumento para irnos de alguna forma desnudando, abriendo esa lata, dejando que nosotros seamos nosotros mismos como un camino de felicidad. Nosotros desde la Escuela Ignaciana de Eneagrama, aquí en Cataluña, pues ayudamos a hacer proceso, a descubrirse y a utilizar este instrumento de una forma positiva y útil para la transformación personal. Un libro que a lo mejor pues, puede ayudar también, pues este libro, La luz del eneagrama. Desde el principio hemos tenido mucho interés en que el eneagrama no se considerase una teoría negativa, que al principio, en los años 80, cuando empezó a surgir, pues algunos lo decían, es que solo miran lo malo, es que solo se fijan en aquello que no hacemos bien, que no sale bien. No es eso, pero ciertamente el eneagrama, el primer impulso es, vamos a ver ese comportamiento que ahora, en este momento, tú estás viviendo. Y en ese comportamiento hay muchas cosas mezcladas, cosas buenas y cosas malas. Pero sobre todo cuando entramos en estrés, cuando entramos en una posición de defensa, ahí es cuando sale no lo mejor de nosotros mismos, sino lo peor de nosotros mismos, esa defensa para sobrevivir. Y aunque parezca que ese camino sea el de la felicidad, el eneagrama nos dice, te estás equivocando, no va por ahí. Pues nada, espero que no se hayan dormido y bueno, si tienen algunas preguntas, pues con el placer, pues se las contestaré si puedo. Pues muchas gracias, Josep Luis, por tu extensa aportación. Bueno, ha sido un resumen, ¿no? Pero creo que hemos ido a fondo. Con esta pantalla aquí compartida podemos ver también su correo electrónico por si algunas personas desean profundizar más. A José Luis lo tendremos siempre pues a mano, seguramente, ¿verdad? Para cualquier cosa que queramos profundizar en Somos Cristianos. Pero también es verdad que la Escuela Ignaciana de la que hablabas hace un momento puede permitir, la Escuela Ignaciana de Eneagrama puede permitir ir más a fondo. Yo tengo un par de preguntas mientras los micrófonos están activados. Cualquiera que desee puede conectar el propio y realizar su pregunta también. Una pregunta doble. Uno, ¿qué es realmente lo que complementa a la espiritualidad ignaciana el eneagrama? Y en esta misma línea, ¿crees que San Ignacio se acercó mucho a las aportaciones del eneagrama, pero no las acabó definiendo como hoy las conocemos? Y por otro lado, ¿qué hay de hipócrita en todos nosotros que descubre el eneagrama? ¿O esta no es la mirada? Bueno, si la palabra hipócrita significa máscara, ¿vale? Si por hipócrita lo que quieres decir es que no nos mostramos como nosotros somos, pues mucho. Es decir, el eneagrama como instrumento es como una especie de desenmascaramiento de aquello que nosotros no queremos ver. Y la experiencia de las personas que vienen a hacer talleres con nosotros o que entran dentro del conocimiento del eneagrama, muchas veces es sorpresa, muchas veces es sorpresa, porque se sorprenden de verse tan identificados por un sistema y de descubrirse con una definición tan clara de sí mismos, ¿no? Y entonces, pues sí, hay muchos que tienen la sensación, utilizar esa palabra, ¿no? Pues qué hipócrita que he sido hasta ahora, ¿no? Que lo que he enseñado era lo que quería enseñar, lo que a mí me interesaba enseñar, pero no era el yo auténtico. Y entonces, bueno, sí, a Robert Ox, cuando él coge las enseñanzas de Ichazo y también desde Claudio Naranjo, y él pues lo formula ya en la Universidad de Loyola,
él lo ve como una especie de muy válida y muy interesante introducción a los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, divididos en 4 semanas. La primera semana, empezar por ahí, es una especie de descubrirse a sí mismo, ¿no? Tomar conciencia de lo lejos que yo he estado de mi yo auténtico, ese yo que es Dios, de hecho, ¿eh? Esa experiencia divina que está en nosotros, pues qué lejos he estado yo de Dios Padre, qué lejos he estado yo de Jesús y del Espíritu, ¿no? Entonces, para poder ver esa distancia, o me miro yo a mí mismo o no voy a ver esa distancia. Puedo pasarme mucho tiempo viendo a Dios diciendo qué majo que es, pero bueno, ¿y tú qué? ¿No? ¿Y tú qué? Entonces ahí el autoconocimiento, y teniendo en cuenta eso, que es un autoconocimiento, abriendo los ojos a lo que no funciona, porque no hacemos más que protegernos. El eneagrama no juzga a la persona. El eneagrama no dice esto es bueno, esto es malo, no es un juicio moral sobre eso, sino lo único que dice es, vamos a ver, este comportamiento que tienes te está conduciendo a la felicidad, ¿sí o no? Bueno, sí, a veces, bueno, cuando no me enfado tanto, bueno, cuando soy más consciente de mí mismo, bueno, cuando no exijo tanto a los demás, bueno, cuando... Vale, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Te está llevando a ser feliz, sí o no? ¿Eh? Entonces, el eneagrama lo que hace es abrirnos los ojos a 2 presencias, podríamos decir. San Ignacio, en los ejercicios espirituales, él habla de esos, como de esos 2 espíritus que están en mí, ¿no? Y él se los mira, él es el tercero. Mira uno, mira otro, ¿no? Y se da cuenta de que son como 2 campos diferentes, se da cuenta que son como 2 direcciones diferentes. Y él dice al ejercitante, dice, bueno, date cuenta, toma conciencia de ello. Porque si no tomas conciencia, dice él, son como los afectos desordenados, son afecciones desordenadas. Es decir, si nosotros vamos con nuestra forma ego-caracterial, con ese carácter, esa personalidad llevada por el ego, bueno, es que vas ciego, es que no te vas a dar cuenta, es lo que San Ignacio llama esos afectos desordenados, y vas a acabar allí donde tú no querías ir. ¿Por qué? Pues porque, chico, que no eres consciente, abre los ojos. El eneagrama nos dice eso, abre los ojos, que tienes 2 cosas diferentes, tú puedes elegir irte por ahí o irte por allá. Date cuenta dónde está tu verdadera felicidad. Claro, uno siempre puede decir, bueno, pues es que yo soy mucho más feliz si yo no me preocupo de los problemas de nadie, ni de nada. Y allí donde hay un problema me largo. O sea, que en esta vida no hemos venido a sufrir y se acabó. ¿Vale? Pero viviendo de esa manera realmente vas a fondo en las cosas, te sientes realmente amado por lo que tú eres, o simplemente por esa imagen de que te lo pasas bien, que eres muy feliz y que ahí va todo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde estamos jugando con el eneagrama y sí, evidentemente, la espiritualidad ignaciana incide ahí, porque los ejercicios espirituales de lo que se trata es abre los ojos a tu propio ser, abre los ojos a la forma en la cual estás viviendo y abre los ojos a ese Dios que te busca y, chico, que no hay forma de que te encuentre. ¿Por qué? Porque tú vas de ciego por la vida y vas girado a las cosas. Muchas gracias, José Luis. Si quieres podemos sacar la pantalla compartida, así nos vemos todos mejor y damos paso a alguien más que quiera realizar más preguntas. No hay más preguntas, pues. Seguramente todo ha quedado suficientemente claro. Muy bien, perfecto. Pues ¿Sí? nada. Pues muchísimas gracias, José Luis. Quiero citar nuevamente el libro del que nos has hablado al final. Creo que es importante que lo tengamos como manual. Es un libro recientemente publicado por nuestro ponente, La luz del eneagrama, un conocimiento psicoespiritual del ser humano desvelado en el siglo XX para la humanidad del siglo XXI, del grupo de comunicación Loyola. Tenemos también el enlace a la Escuela Ignaciana de Eneagrama, que dirige José Luis Iriberri, y quedamos pues enlazados para ulteriores pues charlas o profundizaciones en función también del interés de nuestros seguidores. Dionisia nos saluda, ella está sin voz ahora, agradece en este chat tu contribución. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a todos por asistir y nos seguimos encontrando virtualmente por aquí en otras más conferencias, charlas y formaciones. Un saludo. Muchas gracias.